Hola a todos, buenas noches, un abrazo enorme, gigante, en un día súper especial otra vez, con este cielo azul, con esto que nos invita a seguir conversando tantos temas. Así que rico que estemos aquí otra vez sentados esta tardecita noche, disponiéndonos a empezar a una discusión, un encuentro sabroso, contento, vamos a gozárnosla bastante. Cuando ustedes escucharon, seguramente, yo los voy saludando de a poquitos aquí, bueno, cuando ustedes escucharon o leyeron mejor esa invitación, yo creo que suena algo, wow, escucha tu alma. Eso ya suena bastantico apetecible, pero además hasta un poquito, diría yo, como podría tomarse como hasta arrogante, ¿no? Porque bueno, pero resulta que no, es que conversar con el alma es precisamente conversar con nosotros mismos. Entonces, para eso es muy importante que estemos aquí. Yo los voy saludando, un saludo para Mónica, para Paula Rubio, para Beata Bustamante, Malusa, Francia Espinosa, Carlos Humberto, perfecto, Paula Hoyos, Amparo Ramírez, Luz Marina, Lina María, vale, bueno, a todos ustedes, Claudia Patricia también, así que bueno, un saludo muy especial. A ver, conversar con el alma yo creo que implica muchas cosas muy especiales. Lo primero es que para entrar en ese diálogo que necesitamos tener con nuestra alma, porque es finalmente la que nos dice, venga que somos uno, ese diálogo nos está diciendo que primero tenemos que cambiar nuestras emociones, tenemos que empezar a darnos cuenta de que son las emociones las que a veces nos retiran o nos alejan de tantas cosas fundamentales que no nos están dejando ver lo que hay un poco más allá de. Entonces, ¿qué pasa? Cambiar las emociones significa acallar el ruido, significa tratar de vibrar en frecuencias mucho más altas, significa que cada uno de nosotros se conecte con su ser esencial, que no es para nada todo lo que sean emociones derivadas del temor, en cambio que sí lo es con mucho todo lo que tenga que ver con emociones derivadas del amor, y por eso la invitación es a que nos dispongamos a eso, a encontrarnos con esa alma, a encontrarnos con ese momento tan especial que es el diálogo que había sido aplazado con nosotros mismos, el del paseo que teníamos que dar solos, el momento de introspección, el del momento de acallarnos, el momento de conectarnos con la esencia misma que habita en nosotros, el de permitir que todos esos dones, talentos surjan a flote, el de enterarnos también de que con nosotros habita esa paz interior tan necesaria para poder avanzar en el camino y que a veces alejamos precisamente porque hay ruido en nuestras emociones. Así que hablar de eso también implica entonces volver al contacto con la conciencia. Y la conciencia implica también un camino muy especial. Empezamos desde las bases, entonces conquistamos la materia. En la conquista de la materia tuvimos que hacer un esfuerzo grandecito porque entonces estábamos metiéndonos en lo denso, en frecuencias altas, en frecuencias bajas, un poquito más complejas. Y esa parte que tiene que ver con lo denso es la materia, la conquista de la materia, que de alguna manera ya hemos venido avanzando en eso hace mucho tiempo, cuando empezamos a entender que teníamos que conquistar primero los reinos de la naturaleza en nosotros, es decir, teníamos que conquistar el mineral en nosotros, el vegetal en nosotros, el animal en nosotros, y eso no significa otra cosa que traduciendo, volver a conquistar eso que es tan sólido, eso que deja pasar la luz, eso que es el cristal que somos nosotros, eso que es el amplificador de la luz, eso que nos permite también conectarnos con virtudes como la honestidad, la transparencia, la claridad en ese reino mineral, y luego empezar a encontrar esa devoción a la luz en el reino vegetal, que también es otra cosa que nos permite a nosotros darnos cuenta de que tenemos que hacer nuestra propia fotosíntesis, y esa fotosíntesis nos lleva a que ampliemos esa capacidad de captar la luz en todos los aspectos. Qué rico que estás aquí, Ana María Martel, un abrazo para ti también. Entonces, ¿qué pasa? Esa fotosíntesis lo que nos está diciendo es que, ¿se acuerdan? Las hojitas traen unas especies de
amplificadores de la señal lumínica que se llaman los cloroplastos, que logran convertir esa luz solar en una cosa que habita en esa planta para poder ascender esa savia. Asimismo, asciende la savia en nosotros cuando nos permitimos conectarnos con esa luz, cuando nos damos cuenta de que somos procesadores de la luz. Esto tiene implicaciones muy complejas. Hay gente que literalmente es alérgica a la luz, y el ser alérgico a la luz es muy complejo porque nos dice que a veces, por ejemplo, ustedes ven que alguien se va a la playa y el solo hecho del contacto con la luz empieza a generar efectos tóxicos en su piel y puede generar reacciones severas. Esto, por fortuna, no es lo más frecuente, pero ocurre, lo vemos, y eso frecuentemente indica que hay algún proceso de oscuridad en su interior y de que hay algo por resolver. No es otra cosa que la necesidad de volvernos a encontrar con la claridad que habita en nosotros mismos, y eso es precisamente lo que nos lleva a que esto empiece a ocurrir. Pero también pensemos que necesitábamos conquistar el reino animal, y ese fue el de la flexibilidad, el del movimiento, y el del movimiento implica entender que también somos seres que vamos cambiando continuamente, dinámicos, y en ese proceso del dinamismo empezamos a darnos cuenta de que al ser flexibles tenemos que romper con muchos esquemas, romper con viejos paradigmas, romper con viejas estructuras que muchas veces se ven reflejadas precisamente en que cuando no tenemos esa flexibilidad, entonces empezamos a encontrar que allí, en esa falta de flexibilidad, viene lo que se llama la anquilosis. La anquilosis no es otra cosa que la capacidad limitada para movernos, y eso lleva a que haya, por supuesto, severas disfunciones en nuestro cuerpo. Si lo miramos a nivel de la columna, por ejemplo, en la columna, si no hay la suficiente flexibilidad, no podemos movernos de una manera tranquila. Eso nos cuesta dolor, eso nos cuesta mucha dificultad, eso nos cuesta avanzar, eso nos cuesta quedarnos anclados a veces en un pasado complejo que no logramos evolucionar en un momento como estos tan significativo. Eso es fundamental, entonces, que tengamos eso en cuenta. Otra cosa fundamental para el encuentro con el alma y escuchar el alma no es otra cosa que centrarnos, ¿sí? No debe ser al azar que cuando alguien está jugando al arco y con la flecha dispara a una diana, pero ustedes ven que hay un circulito en todo el núcleo central del medio, así como para hacer un poquito más de énfasis, y si le pegas a ese circulito, pues tienes un puntaje mayor que los otros circulitos que están más hacia la periferia. Pues bien, centrarnos tiene ese premio. El premio mayor implica volver al corazón, y eso es centrarnos, eso encontrar los órdenes del amor, es encontrar que ahí podemos habitar de manera tranquila y serena, es encontrar que allí no encontramos separatismos, es encontrar que volvemos a la fusión con los demás que nos acompañan en este paseo, y es además encontrar una cosa poderosísima, poderosísima, que es la capacidad de transmutar, de que se active el fuego interno, que es el de la pasión, el de las ganas, el del entusiasmo, que a su vez nos permite a nosotros cambiar por completo y dinamizar todo lo que nos estaba ocurriendo hasta ese momento para poder avanzar con libertad. Así que volver a centrarnos no es otra cosa que regresar a casa, regresar al cuarto centro, regresar al centro también del autorreconocimiento y la autoaceptación. Me parece interesante que compartan esto, y que de pronto con esa flechita que aparece ahí compartan a otros que puedan aprovecharse de esta información, porque muchos de los pacientes que atendemos en consulta están aquí precisamente por eso, porque no se reconocen, no aceptan su presente, no aceptan sus cosas, y eso es estar desconectado con el alma. Eso significa que no podemos recolectar frutos adecuados. Pensemos en esto. La semilla se plantó en un momento determinado, en condiciones propicias, en un terreno abonado, en un terreno que además fue cultivado para que finalmente germinara en un momento determinado, y en esa germinación también entonces el tallo empieza a crecer, empieza a dirigirse hacia la fuente de luz, y en esa fuente de luz empieza a encontrar que puede, a través de sus ramas, darse cuenta de que allí va a haber
una diversificación que se va a manifestar luego en las flores y los frutos. Y eso es tan importante. Hola, Germanmente, qué rico, un saludo especial para ustedes. Ese movimiento es tan importante que cuando esos frutos están allí precisamente en los extremos, lo que están haciendo es dándose cuenta de que no se van a quedar perdidos, de que hay una garantía de que se va a dar continuidad al aprendizaje que ya no es el nuestro, es el aprendizaje colectivo, es el aprendizaje de la sociedad misma en la que habitamos y es el aprendizaje de la raza humana, en fin de cuentas, que nos va a llevar a que empecemos a multiplicar todas estas informaciones. Cuando alguien empieza a ser multiplicador de estas informaciones, de alguna forma, y aunque no se lo haya propuesto, empieza a ser un mentor. Y todos necesitamos un mentor en el camino. Esos mentores lo que están haciendo es precisamente mostrándonos un sendero con mayor claridad, nos están diciendo, ojo, vale la pena entender que si vamos acompañados, el camino va a ser recorrido mucho más fácilmente. Entre otras, hago aquí una pequeña cuñita. Recuerden que mañana vamos a estar en la charla en el edificio Square, aquí en mi consultorio, en el 4º piso, en el auditorio Gold. Ya los cupos están absolutamente agotados para la gente presencial, pero ahí en las historias en Instagram todavía hay algunos espacios para la gente que se quiera conectar de manera virtual, y vamos a hacer esto también de esta forma porque queremos que haya una pequeña colaboración para conseguir unos kits escolares y que mucha gente se pueda beneficiar de esto. Es el único propósito. De hecho, en la charla de mañana el único requisito que le pedimos a quienes alcanzaron a inscribirse de manera presencial fue también que por favor hicieran una donación de al menos un kit que vale creo que 22.000 pesos. Eso pues no nos enriquece ni nos empobrece, pero sí le puede llevar muchas alegrías a un niño de estos, y eso es lo que buscamos. Así que los esperamos mañana y con toda la fuerza del caso ayúdenme a mencionar todo esto que me parece muy bien. Gracias, hombre. Aquí Tobón me está contando cositas, y lo mismo a ti, Aleph. Muchas gracias, un mentor como usted, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos, la posibilidad de tener ese mentor, yo creo que es una bendición absoluta, porque, insisto, nos estamos ahorrando gran parte del camino. Mucha gente ha reconocido ese territorio mucho más fácilmente, ha avanzado, ha aclarado muchas cosas, y pues entonces no es necesario. Por eso es la intención de que no repitamos estos caminos, sino que al contrario avancemos con ese aporte que han hecho los otros para nosotros, y empezamos a darnos cuenta que allí dejamos de lado las limitaciones que hasta ahora creíamos. Cuando estamos conversando y escuchando nuestra alma, el alma nos susurra al oído y nos dice, no tienes limitaciones, no hay ningún inconveniente, puedes continuar. Yo les contaba cómo en estos días, en una experiencia de playa, fue muy especial porque estábamos hablándole a alguien de superar las dificultades, y de pronto esta persona decía, es que hay muchas cosas muy complejas, y en ese momento justamente ahí en la playa llega un pajarito con una sola patica, y en esa sola patica estaba todo ese potencial que tenía, y se movía, yo creo que más alegremente que los que tenían las dos paticas, y se dio cuenta que no había ningún tipo de limitación, y por supuesto que esto ya nos estaba diciendo que era factible seguir avanzando con todas las limitaciones aparentes que no son ninguna, sino que son el reto mismo que tenemos enfrente para poder seguir avanzando. Entonces, cuando nos comunicamos y escuchamos al alma, nos damos cuenta de que volvemos otra vez a nuestra sustancia, a nuestra esencia. Cuando decimos alguien tiene la esencia, estamos diciendo aquí está trabajando lo más importante, el sumum, eso que es el fruto más exquisito, digámoslo así, de nuestra existencia. Y entonces conectarnos con nuestra esencia significa permitirnos volar un poco más alto, porque cuando al contrario perdemos esa esencia, nos desubicamos en el camino, nos perdemos en ese trayecto, y seguramente que vamos a dejar de aprovechar una cantidad de oportunidades importantes. Cuando estamos entonces en ese plan de comunicarnos con nuestra esencia, nos damos cuenta de que existe también un principio en la conversación con el alma. Y ese principio es el de la correspondencia. Entonces,
no doy nada a cambio de, es decir, no condiciono lo que yo voy a dar si tú también me das aquello. No, es simplemente que la vida se conecta con el alma, con ese principio de la correspondencia. Y si tú actúas con generosidad, si tú entregas lo que tienes en tu interior, si tú compartes tus dones y talentos, entonces lo correspondiente a ese estado de conexión con el alma es que finalmente recibas en la misma proporción. Eso también es conectar con el alma. Así que si no estás escuchando tu alma, es muy posible que estés recibiendo menos de lo que eras digno de recibir, porque precisamente en ese instante el alma te está diciendo no seas avaro, comparte un poquitico más. Y entonces con tu intuición, con esa conexión con el corazón y la mente, con eso que te permite conectar el amor y la razón, el sentimiento y el pensamiento, la fuerza magnética con la fuerza eléctrica, vas a crear un campo electromagnético suficiente y necesario para atraer aquello que estás requiriendo en ese momento, o simplemente para vivir en felicidad total, en esa alegría genuina que habita en tu corazón. Y entonces empiezas allí a desarrollar una actividad fundamental, que es la capacidad de visualizar. Conectarse con el alma, escuchar el alma, implica entonces también volver a levantar el vuelo, elevar los ojos para poder darnos cuenta que en esas visualizaciones estamos siendo co-creadores, somos siendo partícipes de la creación misma y empezamos a hacer una obra perfecta de Dios. Y si somos parte de Dios o de esa fuerza superior, llámenlo como ustedes lo quieran llamar, que es perfecta, entonces nosotros en ese momento, cuando el alma surge, somos perfectos. Dejamos de serlo cuando el alma es entorpecida o bloqueada o bombardeada por nuestros pensamientos limitantes o por nuestros sistemas de creencias limitantes o por aquello que nos dice tú no eres capaz o tú no estás preparado, y empieza el síndrome del saboteo o el síndrome del impostor que nos dice no, nunca estarás preparado. Y por supuesto, si esperamos a estar preparados, nunca vamos a dar el primer paso. Así que en la visualización hay magia. Ustedes ven que un niño visualiza con mucha facilidad y él te cuenta una historia y yo recuerdo una vez un niño aquí me contaba, la otra vez yo vi un elefante amarillo que se entró a mi pieza porque estaba de noche, pero entró volando porque de pronto se tropezaba ahí con los muebles de la pieza y uno oye esas historias y suelta carcajadas, pero realmente en ese momento el niño nos lleva a visualizar, como seguramente muchos de ustedes lo acaban de ver aquí en este momento y se dieron cuenta sin duda que entró el elefante amarillo volando y estoy seguro que en ese momento eso les causa hasta una sonrisa, porque en algún momento les tiene que haber ocurrido con alguien allegado, un sobrino, un nieto o simplemente un niño por ahí que apareció en su camino. Entonces, muy importante entender eso. Ojo a esto también. Cuando visualizamos, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones tratamos, Marce Gómez nos dice, sí, lo vi hermoso, qué maravilla, es que es verdad que esto es lo que nos hacen los niños. Entonces les decía, cuando estamos visualizando se generan realmente polaridades. Miren lo que dice aquí, yo acabo de ver por la ventana un elefante de cristal que caminaba alegremente por la noche. Pues imagínense, ya construimos aquí toda una historia a través de un pequeño relato. Pero eso que estamos haciendo no es otra cosa que volver a sacudir nuestra polaridad en nuestro interior. Y sacudir esa polaridad está haciendo una cosa que también es mágica. A ver, lo voy a mencionar de una manera muy simple. Nosotros somos norte frontal y sur occipital. En condiciones normales es la polaridad que tiene cualquier ser humano. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Norte en la cabeza y sur en los pies. Pero resulta que esa polaridad muchas veces se altera por cualquier circunstancia, un suceso complejo, una emoción difícil de manejar, una situación que hizo que nos tuviéramos que desplazar de manera forzada, una pérdida del territorio, una emoción abrupta, una pérdida de un ser querido. Todo eso puede alterar la polaridad y entonces empezar, por ejemplo, a alterarnos los ciclos del sueño en la noche.
dejar de estar conectados con el alma nos lleva a veces a que precisamente se pierda ese sueño reparador y tranquilo, porque no nos centramos en el estado de descanso previo al sueño que nos permite a nosotros realmente volver a polarizarnos. Entonces, en el momento en que escuchamos la voz del alma, en el momento en que esa alma nos empieza a susurrar, empezamos a asumir una actitud de paz, de serenidad, de calma, de sosiego interior, que a su vez empieza otra vez a repolarizarnos, como diciéndonos, mire, su estado natural no es el estado simpático tónico, es decir, de estrés, de angustia, de ansiedad, de acelere, de movimiento excesivo. No, su estado natural es tranquilo, calmado, en paz, con la capacidad de asombrarse, con todas esas cosas tan maravillosas. ¿Qué ocurre? Que si nos polarizamos de manera adecuada, vamos a darnos cuenta de que generalmente vamos a estar en el lado de la verdad cuando escuchamos al alma. En cambio, cuando nos separamos, cuando reconocemos diferencias con los otros y no las cosas que nos unen o que nos hacen sentir que somos una única humanidad, entonces ahí sí empezamos a darnos cuenta de que la verdad se desplaza y empieza a aparecer la mentira. ¿Esto también qué implica? Que cuando la verdad habita en nosotros, el corazón se masajea a sí mismo, se sonríe consigo mismo y despierta la emoción natural que existe en el corazón desde la medicina tradicional china, que no es otra cosa que la alegría genuina, que es esa cantidad de motivos que están allí presentes para gozar, para disfrutar, para volvernos a maravillar con tanta cosa y volver a sorprendernos. Esto es absolutamente fantástico. Eso mismo ocurre cuando ya el alma ha sido tocada y entonces decíamos, empezamos a recorrer ese triangulito donde en las bases buscábamos cómo conquistar lo más denso, que era el reino de lo animal, de lo vegetal, de lo animal, de lo mineral, y de esa manera ya empezábamos a conectarnos con el reino humano, y de aquí en adelante, desde la barrera clavicular, por eso es que hacemos cuando estamos como embalados por alguna cosa, es porque nos estamos desconectando con el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que esa guillotina pasa ahí a menos que nosotros despertemos esa capacidad de ser conscientes de lo que estamos haciendo, y esa conquista con el alma que se adquiere precisamente a través del conocimiento, la preparación. De esa manera lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que allí nos está esperando todavía algo mayor, que es el espíritu, y ese espíritu es precisamente la esencia de Dios en una octava infinitamente más alta, que no puede tocarnos de manera directa porque entonces posiblemente su vibración es tan alta que no la aguantaríamos, pero entonces nos prepara primero a través del contacto con el alma. Dicho de otra manera, es que para avanzar necesitamos hacer una cosa muy importante, y es que primero tenemos que gatear para poder después caminar y después trotar. Esto es lo que estamos haciendo continuamente. ¿Qué ocurre? Pensemos en esto. Hemos venido con una misión, pero muchas veces el pensamiento sabotea esa misión. La misión es del alma, fue lo que nosotros elegimos antes de encarnar en este cuerpo, y por eso existe una energía femenina que es la de la creación. Esto es muy bello, también es la de la espiritualidad, pero también una energía masculina que representa la acción. Eso es para mí absolutamente fundamental. Gracias por ese saludo tan especial, Maquiel, ¿no? Gracias por ese saludo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el femenino y el masculino se unen, viene la creación, la manifestación del alma en nosotros, y eso ya indica que de verdad estamos siendo tan respetuosos con las dos fuerzas, yin y yang, que se empiezan a ocurrir toda esa cantidad de maravillas en nuestro interior. Esa energía masculina y femenina que están, digamos así, como conectadas con nosotros, insisto, nos permiten crear y manifestar. ¿Y eso qué implica para eso? Que en ese instante no podemos permitir que nadie nos rotule, que nadie nos diga es que tú eres esto, porque allí estamos limitando las posibilidades del alma. Dice por aquí, entonces, para polarizados
debe ser para polarizarnos adecuadamente. La idea es volver a maravillarnos con cosas pequeñas. Me encanta tu deducción, Marce Gómez, porque es tan sencillo como eso. Es que simplemente estar correctamente polarizados es vivir en la niñez que habita en cada uno de nosotros hasta el último día de nuestra existencia. Es decir, volver a la levedad, volver al niño interior, volver a lo más elemental, volver a disfrutar con cada pequeña cosa, volver a maravillarnos y a sorprendernos, volver a abrir los ojos en señal de sorpresa. Cuando ya nada nos sorprende, esto me acaba de cuestionar un poquito, se nos empieza a opacar esa capacidad de ver un poco más allá. Y fíjense que no debe ser al azar, que a partir de ciertas edades nosotros necesitamos utilizar este aparatico tan aburridor a veces y que a veces nos limita, pero bueno, al que le tenemos que dar gracias. Pero me quedo preguntándome, y justo en este momento, si esto que nosotros los médicos llamamos presbicia, que no es otra cosa que la disminución de la agudeza visual, también nos está diciendo que probablemente necesitamos un poquito más de capacidad para sorprendernos, un poquito más de capacidad para conectarnos con ese niño. El alma habita en los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Y no le agreguen lo que le agregamos siempre, porque detrás de ellos vienen sus mamás. No, esto es muy importante, entender de verdad que los niños tienen que llegar a nosotros, pero los niños en ese sentido en el que nos despiertan esa cantidad de sorpresas, insisto, de gozarse el instante de cada instante, y entonces eso es lo que finalmente nos lleva a convertirnos en lo que somos. Y cuando nos convertimos en lo que somos, el éxito viene a nosotros en la misma medida de aquello en lo que nos hemos convertido en un abrir y cerrar de ojos, que no es otra cosa que lo que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia. Entonces, digamos lo que cuando el alma nos susurra, nos dice, hey, pilas, hay un juego de reglas donde tú estás habitando, y entonces empieza a darnos esa información tan necesaria que nos dice, ¿y será que no estás respetando las reglas? ¿Será que es que estás siendo un poco acomodativo en esto? ¿Será que es que nosotros estamos perdiéndonos de que si no respetamos esas reglas probablemente la esencia también se va quedando afuera? Por eso, cuando entendemos que la vida es un juego de reglas, entendemos que también nosotros nos podemos convertir en creadores de vida y no en víctimas. Cuando somos víctimas, entonces buscamos un culpable, señalamos, nos tenemos que hacer amigos de la mentira, está el engaño ahí esperándonos, empezamos a tener muchas cosas, pero sobre todo un sentimiento de culpa profundo, y eso no cabe en esa visión desde el alma. El alma nos susurra también al oído que no tenemos por qué sentir culpas. El alma nos dice que si estás centrado en tu misión, en realidad no tienes por qué salirte de esas reglas, eso sí, atreviéndote a desafiar y a, digamos, a crear continuamente, a dinamizar tu existencia, a no permitir que entres en la rutina, y a que a través de eso cada uno esté siendo, insisto, un co-creador que le permita esa capacidad de la volición, con V, volición realmente, y esa volición no es otra cosa que el arte de elegir en circunstancias determinadas. Entonces, lo primero, no resistirse. En el alma hay una conversación que nos dice, no te resistas, simplemente fluye. Desde el alma, esa resistencia no existe, porque es enemiga de la fricción, es enemiga de eso que va a generar desgaste, y el alma nos dice, enfócate más bien, empieza a recuperar la intensidad con la que estabas viviendo. A muchos, casi a todos mis pacientes, al final de la consulta, en la formulita que les hago, yo les dejo un pensamiento semilla, y hay uno que me gusta muchas veces colocarlo, que son las cosas que van llegando, pero uno de esos es algo así como vive intensamente el instante de cada instante, vive sin evasivas, conéctate con tu esencia, permite que esa semilla florezca algún día, y que entiendas de una vez que en la semilla está el fruto en potencia. Lo que nosotros, cada uno de nosotros tiene en su interior, no es otra cosa que la capacidad de comprometernos con lo que en verdad existe en esa misión que elegimos en un momento determinado. A través de ese compromiso, entonces, vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que
es muy importante primero ser para después tener, no lo contrario, porque muchas veces cuando por el tener hacemos lo que no somos, finalmente nos llenamos de culpas. Y eso, traducido en el lenguaje físico, se traduce en que esa culpa va a habitar en el cuarto centro, va a tocar tu sistema inmunológico, va a alterar muchas cosas que no van a funcionar de manera normal y te vas a empezar a autoatacar y entonces se van a perder esas semillas de bendición que algún día tuvimos en nosotros y esas semillas de bendición que nos van a recordar que desde el principio, cuando Adán y Eva existían en esa metáfora tan bella, Adán representaba el cuerpo y Eva representaba precisamente la mente y el alma. Miren cómo ustedes de alguna manera, a veces me da como envidia de todas esas cosas maravillosas que tienen. Ah, qué rico, miren, por aquí se unió Jaiber Pérez en este minuto y aprovecho entonces otra vez, Jaiber, qué maravilla, doctor. Jaiber nos va a acompañar mañana en ese encuentro tan maravilloso en el que vamos a hablar de cerebro y finanzas. Y entonces ustedes no se imaginan, esto de verdad resultó ser una cosa apoteósica casi porque tenemos, insisto, repleto de eso. Yo les voy a pedir que tengan paciencia a los que se inscribieron porque a lo mejor a algunos les vaya a tocar sentaditos bien cómodamente en el piso, pero bueno, esto es simplemente para gozarnos. Con Jaiber vamos a estar mañana a las 6:30 aquí en el Auditorio Square y ya les dije, quienes llegaron un poquito más tarde pueden ver ahí en las historias ese link que existe allí para que se inscriban quienes quieran hacerlo de manera virtual y de verdad los vamos a esperar. Me encanta porque esto con Jaiber resultó precisamente de la semana anterior cuando estábamos haciendo nuestro live acostumbrado de Cerebros Sin Límites y yo le dije, hombre, tengo una charla el próximo martes 31 y resulta que me dice, ah, qué rico, yo también voy a ir y dijimos, ah, bueno, entonces hagámosla juntos y así es que surgen las cosas buenas. Es muy especial porque se van a juntar personajes muy especiales. Nos encontramos también con William Fernando Sánchez, me dijo que iba a asistir, Marcela Montoya, Respira Más Vida, que también me dijo yo también quiero asistir, Andrea Rodríguez, Sergio Molina, así que mejor dicho, esto va a ser rico para mí porque va a ser tanto genio ahí reunido que yo simplemente los voy a saludar, hola, me encanta estar con ustedes, ahí los dejo con ellos. Así que nos la vamos a gozar, Jaiber, yo voy a ser espectador. Bueno, sigamos y retomemos. Estábamos diciendo que Adán representa el cuerpo y que Eva representa la mente y el alma. Entonces, en esa fusión nos damos cuenta de que no tiene por qué haber ningún tipo de separatismos, porque cuando esa fuerza de los yin y los yang se unen, cuando lo masculino y lo femenino vuelven a interactuar de manera adecuada y de manera equilibrada, entonces nos vamos a dar cuenta de que allí lo que estamos pensando en verdad se magnifica porque estamos utilizando esas dos fuerzas tan poderosas. Cuando ustedes se repiten un código muy bello, que no sé si algunos han leído ese libro que se llama El Código Isaías, que dice, es increíble, está escrito todo un libro con base en una frasecita que dice, yo soy, coma, esa coma es muy especial, el que soy. Yo soy, coma, el que soy. Entonces, fíjense lo importante que hay allí, porque cuando decimos yo soy, coma, ahí en esa coma estoy haciendo la pausa, estoy haciéndome consciente de lo que estoy diciendo y estoy diciendo además luego el que soy. De alguna forma estoy conectándome con esa fuerza superior. Eso estamos diciendo, no otra cosa que yo soy la esencia, yo soy el que soy. Y ahí ocurren todas las maravillas, precisamente. Todo lo que nos ocurra, nefasto, negativo, complejo, distinto, es porque nos separamos de la esencia. Mañana lo vamos a tocar muy bellamente cuando hablemos de redes neuronales, cuando hablemos de neurotransmisores y neuropéptidos, cuando hablemos de dopamina, serotonina y todas esas cosas, cuando hablemos de cerebro derecho y cerebro izquierdo. Mañana que toquemos eso van a ocurrir cosas absolutamente fantásticas en ese sentido. Ese libro se llama El Código Isaías, ahí te respondo. Entonces, esa manera de volver a encontrarnos con esa cantidad de experiencias que vamos a tener, nos van a llevar a darnos cuenta de que en verdad todo ese potencial estaba allí para que nosotros lo descubriéramos, para que descubriéramos la verdad, para que nos conectáramos con el espíritu y en síntesis, para que volviéramos a vibrar en patrones infinitamente más altos. Eso implica entonces también
que si elevamos nuestros patrones de vibración, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, el odio, la maldad, el resentimiento, en una escala de vibración que está medida en cualquier unidad, para que no le metamos a esto mucha ciencia, está por decir algo en 200. Pero si estamos en la aceptación, en la entrega, en la humildad, en la compasión, en todas esas cosas que nos van ascendiendo, llegamos a niveles muy altos, hasta de 700, que esto es una cosa fantástica. Ya nos dicen, ojo, porque vale la pena vibrar mucho más alto, y allí empieza a ocurrir una cosa fundamental, y es que cerebro y corazón se conectan, y si ese cerebro y corazón se conectan, la cantidad de amor que estamos despidiendo a través de nuestros actos coherentes influye a través de nuestras ideas, pero también nuestras ideas empiezan a generar de manera recíproca, vuelvo y utilizo esa palabra, la manera en que nos volvamos a tocar el corazón y volvamos a generar esa fuerza electromagnética y volvamos a recuperar una cosa que se llama la variabilidad cardíaca, que no es otra cosa que la capacidad de excitarnos con todo lo bueno que nos ocurre, y esto ya es absolutamente fantástico. Qué rico, entraste por aquí también, claro con Caro, también Angélica Longas, un abrazo para ti muy especial. Entonces recordemos, si volvemos a darnos cuenta de que estamos emitiendo vibraciones adecuadas, estamos entendiendo también que recuperamos los ritmos y que por lo tanto los ecos de los ecos se nos van a devolver a nosotros mismos, y cuando esto estamos haciendo empieza a ocurrir que nos llenamos de paciencia, esa paciencia, esa ciencia de la paz que habita en nosotros y que nos permite seguir avanzando. Desde los reinos hacia lo humano, y humano viene de humus, de la tierra donde provienen los reinos, somos unidad. Me encanta eso que estás comentando, Ale, porque realmente es cierto, cultivar viene de allí, de esto que estamos diciendo, y de hecho la palabra cultura viene de lo que cultivamos en un momento determinado, y esto sí que nos hace grande. Finalmente, cuando nos encontramos con el susurro del alma, cuando escuchamos el alma, ocurre también una cosa súper especial, y es que se empieza a desarrollar la fe y empezamos a darnos cuenta de que ya no necesitamos demostrar, sino mostrar. Es decir, por sus actos los conoceréis, por sus obras los conoceréis, y eso no es otra cosa que el verdadero contacto con el alma. Allí vamos a hacer cosas muy bonitas. Muy bonitas. Aquí me están preguntando cuándo lo vamos a hacer en Llano Grande. En Llano Grande retomamos otra vez las conferencias el último miércoles de febrero. Allí vamos a estar nuevamente, y bueno, rico. Entonces, para ir cerrando, porque no los quiero saturar, a mí me gusta más dejar ganitas que saturar, les quiero recordar una vez más, quienes quieran hacer sus aportes a esa donación con los niños para esos kits escolares, créanme, nos van a hacer muy felices. Por eso Jaiber y yo decidimos que no íbamos a cobrar para nosotros absolutamente nada, pero sí darle sentido social a lo que vamos a hacer mañana. Así que los esperamos con mucho entusiasmo. Quienes no alcanzaron a inscribirse, háganlo, insisto, ahí está el link en las historias del Instagram, y ahí pueden inscribirse para que lo sigan de manera virtual. Bueno, cerrando ya este tema, entonces, conectarse con el alma es simplemente eliminar el ruido que hay en nosotros, significa volver a juntar estas manos en señal de oración, pero también en señal del vuelo, porque cuando hacemos esto estamos batiendo las alas que nos acompañan en nosotros, y cuando las llevamos al cuarto centro, precisamente lo que estamos diciéndole a nuestro corazón es: permítete volar y permítete avanzar. Me encantó verlos, qué rico, de verdad, esto me emociona mucho poder estar aquí con todos ustedes. Así que esto va a quedar en el Instagram, va a quedar en el canal de YouTube. Gracias a Stephanie Obando, que por ahí la vi también. Qué rico. Así que vamos a gozárnosla, vamos a compartir. Miren, cuando estamos compartiendo este tipo de cosas, eso también es conectarnos con el alma, porque estamos sirviendo y al alma le encanta que sirvamos. Definitivamente eso no es otra cosa que poner el amor en movimiento, y los invito a eso. Chao, chao, feliz noche, un abrazo gigante para todos y nos vemos pronto. Y el jueves también tendremos una invitada muy especial. Con Jaiber decidimos esta tarde que, para no cansarlos demasiado, teníamos programado continuar con Cerebros sin Límites este jueves, pero dijimos, dejemos descansar a la gente, y en 8 días, es decir, de este jueves en 8, volveremos a retomar el tema
con Hyber, ¿sí? Un abrazote, un abrazo gigante. Chao, chao, chao.